Buenas tardes. Desde EINA os presentamos este posgrado de exposiciones, curaduría, diseño y espacios. Aquí estamos los dos coordinadores, Uriol Fondavila y yo misma, Ana Alcubierre, y nuestra intención es poder hacer una breve presentación muy rápida para que luego salgan dudas y las podamos entre todas debatir y comentar, ¿vale? Decir una de las curiosidades de este posgrado, como veis aquí en la portada, ¿no?, de esta presentación, lo hacemos en colaboración con varias instituciones culturales de esta ciudad, Barcelona. Entonces tenemos con nosotros el Museo del Diseño, el MACBA, el CCB, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, en el caso del MACBA, el MANA, que es el Museo Nacional d'Art de Catalunya, Green Parrot y Àngels Barcelona, en este caso dos instituciones con otro formato, no tan grande, sino más a nivel de galería, etcétera, etcétera. Y bueno, explicaros que todo esto se gestiona desde aquí, desde EINA. EINA es una escuela de diseño que está adscrita en la Universidad Autónoma de Barcelona y tenemos estas dos sedes, que las dos están muy cercanas y que tienen como una mirada aérea de lo que es la ciudad de Barcelona. Desde aquí estamos en la montaña, pero vemos el mar y se respira muy bien. Y aunque veis estas sedes, la verdad es que aquí no vais a estar mucho. Justamente este posgrado, como seguramente ya sabéis, es con esta modalidad semipresencial, por lo que hacemos sobre todo clases online. Y luego hay el mes de julio, que es cuando hacemos un intensivo, ahora sí en la ciudad, y sobre todo se desarrollan en lo que es los centros culturales colaboradores y en el centro de la ciudad, ¿vale? Entramos ya en materia. ¿Cómo se estructura este posgrado? Está estructurado con 4 módulos y la verdad es que cada uno de ellos es muy singular. El que sería como una estructura más convencional sería el primero, seminarios de investigación, y es la parte como de dar y facilitar herramientas y algo así como un poco más teórico y estructurado. Podría ser propiamente la parte docente. Exacto. Sí, donde se hace propiamente clase de alguna manera, aunque se intenta que sea una clase más en estructura de seminario, como indica el nombre, es decir, basada en la discusión. Entonces, son 5 seminarios, o 4, si no me corriges, Ana, pero que se reparten entre un enfoque, un abordaje más basado en el diseño de la exposición y un abordaje más vinculado a los discursos de la curaduría. De curaduría sí que hay uno basado en lo que serían fundamentos de la práctica curatorial y otro más orientado a lo que serían las experimentaciones con instituciones, espacios públicos, audiencias, que es la que llamamos así en conjunto mediación. En realidad este primer módulo lo explicaremos más adelante con más detalle. Tiene aunque a nivel de horas de docencia es parecido a algunos otros, hay una intervención muy clara, hay una dedicación muy grande con una diversidad de profesores, y yo creo que es de los protagonistas del posgrado, es quien conduce el posgrado, ¿no? Luego hay un módulo más pequeño, pero muy particular, que es el de diálogos, que lo llamamos también la imaginación curatorial, que es un programa de invitados que vienen y que a través de la coordinación de Manuel Cirauqui hacen pues una serie de conversaciones también con los estudiantes, y a partir de aquí nos explican su manera de trabajar. Es el módulo más internacional, o sea, es un módulo que nos explica la curaduría internacional de la actualidad, ¿no?, más radiante. Es la posibilidad de hacer el máster online, que permite esto con facilidad, ¿no?, y sin tener que sumar aquí viajes, etcétera, etcétera. Es decir, digamos, en un modo más módico para todo el mundo, pues se puede invitar aquí a tener diálogos con curadores del Dayar Foundation, de la Tate, de distintos museos, y que normalmente son profesionales digamos, en tiempo presente. Esto, de hecho, es una característica del posgrado, sí, que son profesionales que estamos vinculados, que tenemos una práctica, ¿no? Es decir, que podemos tener más o menos experiencia académica, pero que sobre todo estamos vinculados a la práctica de la curaduría y el diseño.
y más que nunca, pues en el caso de la imaginación curatorial, que ya es una selección de figuras realmente relevantes de la curaduría este año. Es decir, mientras que los seminarios, el profesorado, pues hay un porcentaje que se mantiene cada año de las 2 ediciones que llevamos, en la imaginación curatorial son conferencias o diálogos de autor, cada año cambian radicalmente. Y siguiendo con lo que está explicando Oriol, deciros que hay 2 módulos más que son estudio de caso y proyecto, pero más adelante os lo explicamos y enlazamos con esta idea de... Veréis algunas imágenes durante la presentación, todas ellas o bien son trabajos de profesores que están dentro del docentes y a la vez profesionales del ámbito de las exposiciones que están aquí colgados, y luego hay también imágenes que son fotografías que se han hecho de las estudiantes dentro de este posgrado, ¿no? Como comentábamos, a nivel de profesorado, pues aquí tenéis los nombres, no sé si hace falta citarlos todos, sí que estaría bien que pudierais buscar qué hay detrás de estos nombres, porque la verdad es que en la mayoría de casos, como explicaba Oriol, ¿no? Bueno, podemos quizás hacer un comentario casi por grupos, ¿no? Es Muy decir, bien, Ulrich Steiner y Alex Mitrani, más vinculados a prácticas identificadas como la museología, ¿no? Es decir, como un abordaje de la curaduría más desde el oficio. Los diseñadores sí que los presentas tú, pero por ejemplo, Olga Fernández tenemos, es decir, es uno de los pensadores más relevantes ahora mismo en historiografía de las exposiciones, o lo que sería una vertiente más especulativa, investigadores sobre la práctica curatorial. Carles Guerra probablemente es de los comisarios más relevantes que hay en Barcelona y en Estado español. Julia Morandeira, muy relevante su trabajo como educadora, ahora mismo dirige el programa de estudios del BAC, el nombre es holandés, disculpad que no lo podré desglosar, pero del BAC, del Centro de Arte de Utrecht, muy relevante ahora mismo, y Leire Vergara, miembro de Bulegoa, también con la práctica de la curaduría colectiva, que también es una de las cosas que introdujimos, ¿no? Es decir, la cuestión del artista curator, de la curaduría colectiva, estos derrames de la curaduría muy experimentales, pues también se recogen con el posgrado. No sé, sobre los diseñadores o diseñadoras. En el ámbito del diseño, porque precisamente una de las características de este posgrado es que exploramos con todos los ámbitos que interseccionan con la idea de la exposición, y por lo cual tanto lo que es la curaduría, el pensar, como el diseñar, ¿no? Entendemos que se une, y es una de nuestras características principales, que es algo particular. Y dentro del ámbito del diseño, pues tenemos en el ámbito del espacio tanto Javier Nieto como yo misma, Ana Alcubierre. Por lo que se refiere a lo que es el diseño gráfico y la comunicación, tenemos a Rosetta Mus y luego a Alex Dobaño, y tenemos también a Todo Junto. Son 3 estudios que son completamente distintos, si bien trabajan en el ámbito de expositivo, aparte de otros, pero básicamente en el ámbito expositivo. Tienen maneras de afrontar muy distintas los proyectos, tanto, por ejemplo, Alex Dobaño es experto en lo que sería el diseño y la accesibilidad, ¿no? Y Todo Junto trabaja sobre todo en proyectos de arte contemporáneo. Bueno, hay diversidad. También tenemos a Jordi Moya, que es iluminador y que tiene ya mucha profesión detrás en este ámbito, y pensamos, iluminador de exposiciones, ¿no? Que es interesante que estén también en nuestro equipo. Bueno, aparte de todos estos profesores, que como veis son muy poliédricos, deciros que, por ejemplo, Santo Vilanova, perdón, me lo he dejado y estaba en la lista, muy interesante esta imagen que veis. Santi es de alguna manera un diseñador desde lo que es la tecnología, ¿no? Y él trabaja con muchos encargos para muchas propuestas, pero también produce, ¿no? Y es como artista, en realidad, a través de la tecnología y sobre todo pues lo que sería la escenografía digital, ¿no? Ahí entraríamos como en más detalle a ver estos 4 módulos. El primero, el Seminarios de Investigación, como bien os contaba antes, me he adelantado un poco, sí. Oriol, pero bueno, da igual, lo repasamos, ¿no? Hay un primer apartado
que yo creo que Oriol tú lo explicarás mucho mejor. En realidad se divide en 3 pilares, uno que tiene que ver más con la curaduría y la práctica narrativa, la otra con las estrategias de mediación y lo que sería el espacio expositivo como elemento de interacción. Pues voy a explicar yo solo el espacio expositivo porque es el que me comete y luego ya Oriol les explica el otro. En el espacio expositivo pues hay una parte más dedicada a trabajar lo que sería el propio espacio y luego también hay otra parte que trabaja mucho la gráfica dentro de lo que es la exposición y la comunicación, ¿no?, de la propia exposición. Y luego también otro tema que intentamos interactuar bastante es esta idea de en realidad cómo desde el diseño también se conceptualiza, ¿no?, por lo que no nos gusta mucho dividir, sino pensar que todas estas herramientas que hacen que acabe pasando que existe una exposición se entrelazan entre ellas. Sí, de hecho, es decir, esta parte más de diseño, después la parte de curaduría, lo he contado un poco antes, es una parte entre especulativa y con una visión más técnica, es decir, recorremos pues desde aspectos importantes de conocer desde el comisariado, como es la elaboración de un proyecto, como es la elaboración de un guión de exposiciones, pero pues también hay un salto a una dimensión más especulativa, como ya no quedarnos solo con el guión de exposición, sino qué significa una narrativa expositiva, donde entran en juego tanto textos como obras, como display, como etcétera, ¿no? Es decir, esto desde la curaduría es importante tener una sensibilidad especial por lo que es la narrativa o que es la conjunción de aspectos lingüísticos y no lingüísticos. Y después también hay una base importante de lo que sería historia de la curaduría, historia de las exposiciones y la posibilidad también de dar herramientas para el análisis de la exposición, no solo la producción de exposiciones, sino también en preguntarnos de cómo la exposición consigue ser relevante, cómo no lo consigue ser, exposiciones relevantes por el público, relevantes para la historiografía, etcétera, etcétera. No, una atrás. Vale. Y después las estrategias de mediación, que sería la dimensión, eso que comentábamos antes, más pública del trabajo. Es decir, la cuestión de la interacción con públicos, podríamos decir, de entrada con audiencias, como podríamos ver en la fotografía, un visitante frente a una obra, pero que en realidad en los últimos años se ha desbordado y ahora mismo podríamos decir que es uno de los laboratorios importantes de experimentación, es decir, el trabajo ya sea con vecinos del museo, con sectores sociales determinados, con grupos de diversidad funcional, etcétera, etcétera. Es decir, es uno de los ámbitos de apuesta importante institucional y que afecta también, evidentemente, la concepción misma de la exposición. Es decir, actualmente no se acepta de que la mediación venga después de la concepción de la exposición, sino que es algo que los museos ya trabajan totalmente a la par. Por lo que se refiere al segundo módulo, que es el de diálogos, lo hemos explicado ya bastante. No sé si quieres añadir alguna cosa, Oriol. Bueno, básicamente que son curadores y curadoras relevantes del mundo profesional ahora mismo. Es decir, desde gente que trabaja en las instituciones que marcan más la agenda internacional, a casos también que quizás no son tan visibles, pero que nos parecen relevantes de poner el foco o el acento. Por ejemplo, este año, ahora mismo venimos de debatir un poco con Manuel cuál será el enfoque y se está barajando bastante la posibilidad de enfocar lo que serían prácticas queer o toda la crítica feminista, de cómo enfoca y permite una nueva comprensión de la curaduría, los espacios de exposición, pero esto abordando desde gente, invitando siempre desde una singularidad, aquí es muy importante la singularidad del proyecto y de la persona, desde agentes que han trabajado en bienales este verano, que ocupan cargos de responsabilidad en los museos, digamos, más importantes del mundo, a también casos que nos parecen más experimentales y también tenemos en colación normalmente que son 6 invitaciones por año. 6 invitaciones. Y aquí aprovechamos evidentemente del hecho de que sea un máster online, un posgrado online, perdón, ¿no? Nos estamos planteando la posibilidad de invitar a curadores de Indonesia, quizás sin decir el nombre, algunas de vosotros podéis entender a quién me refiero, o desde Estados Unidos, y por lo tanto es una cosa que puede, sin incrementar el precio del posgrado, pues podemos conseguir con cierta facilidad. Sí, yo creo que es como un momento de además de que escape, está bien, ¿no? Porque se cuenta con la interlocución directa de Manuel Sirauki, que también es una figura muy bien posicionada en el ámbito internacional de la curaduría. Es curador del Guggenheim, es también codirector de EINA y también está muy presente en el posgrado. Y también, además, es micro abierto con todos los participantes, es decir, se genera un espacio de debate. Luego, lo que hacemos es que este módulo es transversal, o sea, empezamos con el primer módulo que hemos explicado,
pero ya al poco que llevamos en clases aparece este modo de diálogos y vamos haciendo como cápsulas de estos 6 invitados durante el curso, ¿no? Es una cosa paralela y en el tiempo. Que los seminarios sí que los nombres que hemos mencionado, pues en un 90% serán los que van a ser. Digo 90 porque evidentemente cada curso introduce cambios que a veces tampoco son, es decir, si un curador está en un superproyecto y lo tiene absorbido, pues se puede tomar un año sabático, ¿no? Es decir, pero sí que es más esto, aquí sí que son totalmente singularidades y que ahora mismo tampoco podemos anticipar en firme. Es cada año una nueva lista, que es una cosa que nos gusta mucho también, ¿no? Como un ciclo. Sí, exacto. Que de hecho, una cosa así, como una teoría del posgrado, un debate que tenemos, es si estos diálogos hacerlos públicos, ¿no? Porque podrían ser producciones muy interesantes. Quizás algún día pensemos en la posibilidad de producir cápsulas de estos debates, pero se llega a veces a trabajar a un nivel tal de intimidad, de compartir problemáticas, porque finalmente producir exposiciones también es compartir problemas. Es decir, es un ámbito, no es para ponernos ahora problemáticos, pero a veces se habla de la exposición como un campo de batalla también, ¿no? La autoridad del artista, la autoridad de la institución, la autoridad del marketing, de conseguir audiencias. Es decir, es una plataforma donde confluyen muchos intereses, el interés del mercado del arte, el interés de la política institucional, la política pública, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es decir, hablar de esto no es solo emitir grandes discursos, grandes palabras, sino también es hablar de cosas que nos encontramos en el día a día, es importante conocer. Y que hacer públicas pues podría ser un poco más controvertido. Se crea ahí una intimidad que es bastante interesante, ¿no? Como una respuesta rápida entre los estudiantes y la persona invitada, y está bien, es un clima que es interesante. En relación a este modo de estudios de caso, este es el único módulo que es 100% presencial. O sea, este se desarrolla en Barcelona pues durante el mes de julio. Hay 2 semanas muy intensas y si bien el posgrado se hace los sábados y viernes por la tarde, en este caso son todas las mañanas. Y lo que hacemos es convivir con proyectos de exposición dentro de instituciones culturales y museos de esta ciudad, ¿no? Y lo que hacemos ahí es conocer desde cómo los han programado, cómo se ha gestionado, cómo se ha coordinado, qué nos explica a nivel de curador, comisario, quien ha pensado una idea, cómo se ha ido construyendo esta idea, qué diseñadores han intervenido, cómo se comunica, cómo se explica a los públicos, cómo la vive la gente, etcétera, ¿no? Entonces es algo que es muy distinto de todo lo que íbamos haciendo y estos meses también es un momento muy espléndido porque nos conocemos todos en directo, ¿no? Hemos estado muchos días viéndonos en pantalla y de pronto nos encontramos y es un momento muy saludable pero muy activo, o sea, no hay tiempo ni casi para desayunar, está el tiempo ahí muy exprimido, porque son muchas instituciones y muy interesantes. Tenemos pues esto, ¿no? El Museo del Diseño, el Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona, el Museo Nacional d'Art, el MACBA, en este caso este año está la Galería Green Parrot, seguramente este año también estará, y Ángel Barcelona en otra galería, y vemos instituciones que son completamente diferentes, que gestionan exposiciones a veces también muy diferentes, incluso en su propia casa, ¿no? Y la verdad es que nos alimenta mucho. Y luego esas colaboraciones también las trabajamos desde otro ámbito. En este caso, por ejemplo, este año nos está haciendo lo que es el cuarto módulo, que es el módulo. Mira, estas son algunas imágenes de visitas que hemos hecho con los estudiantes durante este módulo de estudios de caso. Y que es entrar en las entradas de este museo, ¿no? Porque esto era la sala de producción del CCB, ¿no? Me parece. Esto es la sala de exposiciones ya. Lo que pasa que es un momento de montaje. Y claro, es como vemos estas cosas que normalmente no ve el público, ¿no? Entramos a las reservas del MANAC, estamos con el diseñador que está trabajando una exposición en el momento en que se está haciendo el montaje. Bueno, como que vamos a tantos sitios distintos, nos encontramos en cada uno pues cosas muy diferentes, ¿no? Y esto va en relación a lo que contarás ahora, que es la producción de un propio proyecto. Exacto. Adelante. Adelante. Hay un último módulo que es el proyecto, que también es transversal, ¿no? También empieza cuando ya hemos arrancado y lo vamos siguiendo de una forma como muy intermitente durante el curso y hacemos como
una parte más intensiva lo que es el final, ¿no? Para llegar a julio de poder tener este proyecto. Una de las premisas del proyecto es que, aunque evidentemente la materialización normalmente se queda más en lo que sería una presentación de proyecto propiamente, que es de hecho la herramienta curatorial, es decir, el curador no elabora él solo o ella sola exposiciones, sino lo que hace normalmente es producir proyectos que después con equipo se realizan, ¿no? Por lo tanto nos quedamos en esta esfera del prototipo. Evidentemente después hay proyectos que pueden ser de más fácil o más compleja resolución, pero siempre lo ensayamos, digamos, en escala 1:1, es decir, proyectando una exposición por lo que sería el MACBA, para Green Parrot, para CCCB. Evidentemente son espacios muy distintos, es decir, desde el MNAC, que es como un museo de arte nacional, el Prado en Cataluña, ¿no? En su pequeña escala, o el MACBA, que sería nuestra TEI, o lo que sea el CCCB, un centro de cultura contemporánea, más híbrido, más experimental, o Museo del Diseño, o también la Galería Green Parrot, que es interesante porque es un espacio que está a medio camino de lo comercial y alternativo, es decir, no es exactamente una galería de arte, sino que también funciona como espacio alternativo de exposiciones, y por lo tanto, según qué proyecto, no es aquello de quien gana es quien se va al mejor museo, sino que normalmente es buscar los encajes, ¿no? De alguna manera. Es decir, con Green Parrot, la última edición salieron proyectos súper relevantes. De hecho, lo más experimental normalmente se proyecta en Green Parrot, ¿no? Mientras que pues, el MNAC era casi reinterpretar lo que sería modos de exponer el grabado barroco, un proyecto muy relevante en este nivel. O el CCB, experimentos con nuevas audiencias, pues también, ¿no? Es decir, ir buscando, ir conociendo los museos por dentro y también ir trabajando las implicaciones, las extensiones que encuentra un proyecto con la política institucional, ¿no? Es decir, partimos de la idea que la curaduría es un trabajo colectivo, que sí que es un orquestador de relaciones, un curador, pero que parte de su agenda viene marcada también por la institución con quien trabaja, ¿no? Por lo tanto, normalmente nos ayuda la política institucional también a extender más las ideas, ampliarlas, amplificarlas con equipos, con posibilidades, con fondos, incluso colecciones, etcétera, ¿no? Y por eso intentamos situar el proyecto, aunque se quede en un plano de prototipo, en el tan escala 1:1 como se pueda, y con diálogo con las mismas instituciones y sus profesionales. Entendemos también este proyecto como un proyecto personal de cada estudiante y que les sirva sin duda para aprender, porque para eso estamos, pero como una carta de presentación que se puede vincular a posibles luego exposiciones a partir de este documento que nosotros desde nuestro punto de vista le ayudamos como a madurar, ¿no? Pero es como una idea que alguien tiene y que desde nuestra perspectiva intentamos que crezca y que se pueda encajar en una de esas instituciones o no. O sea, lo hacemos así porque va bien tener un marco, ¿no? Y porque también es como una vía directa poder tratar temas con estas instituciones colaboradoras, pero sin duda completamente abierto a que pueda estar en cualquier otro sitio, en otro momento. Nos ha pasado siempre, claro, como son grupos pequeños, sois grupos pequeños de personas y tal, acabamos también teniendo un trato muy singular, ¿no? Y personal. Este año una de las estudiantes propuso que quería otro museo y iba totalmente, era totalmente necesario incluso por lo que estaba proyectando, por lo tanto se estableció relación con este museo. No tuvimos la oportunidad quizá de conocerlo por dentro, pero ya lo conocía ella por otras circunstancias, ¿no? O incluso había otro proyecto muy interesante este año que propiciaba relaciones del Museo de Arte Nacional con espacios independientes de Barcelona. Era un diálogo, en realidad, autogestionados, en este caso, por mujeres. Entonces, bueno, también era una exposición que no se limitaba en un lugar, era una red de trabajo, ¿no? Y por esto estamos... De hecho, estos proyectos cuentan con parte del equipo de profesorado que hacemos una tutoría que normalmente tiende a ser más coral, es decir, encuentros colectivos en donde los estudiantes presentáis las propuestas como van avanzando y se recibe feedback también desde puntos de vista muy distintos, porque Ana, por ejemplo, os dará un feedback sobre el espacio y en mi caso más desde el discurso, y si entra pues Uli más desde la técnica museográfica, etc. Es decir, buscamos también nuestra complementariedad en las sesiones de diálogo, que después en una segunda parte pues ya se entran en sesiones más individualizadas si es necesario, y finalmente también el diálogo con los mismos museos y espacios que también pueden ayudar a acabar de dar forma a algunas de las ideas. Pues yo creo que aquí hemos contado ya bastante todo. Aquí tenéis como una información más práctica para entender los créditos que son. Esto es un posgrado que empieza, es de un semestre que empieza en febrero y que se va hasta julio.
Y bueno, en principio esto sería... Hay dos cosas importantes, yo creo, que los que podemos no, decir. sí, Una sí, cosa sí. has pasado por encima, que es el hecho de que sean los viernes por la tarde y los sábados. Sí, Que esto es interesante porque es decir, el posgrado busca inscribirse en el entorno realmente profesional, es decir, de personas que si no estáis ya profesionalizadas en un ámbito de gestión cultural o curaduría, estáis ya buscando esto, por lo tanto lo facilita al máximo. Y por el otro, esta mezcla que de entrada parece rara, ¿no?, entre diseñadores y curatorios trabajando juntas, en realidad acaba propiciando intercambios muy interesantes entre el mismo grupo. Es decir, aunque los proyectos los concebimos que cada cual pues tenga el suyo, se establecen muchas colaboraciones y diálogos entre los estudiantes a distintos niveles. Y es divertido ver que hay historiadores del arte. El año pasado incluso el grupo era 50-50 totalmente, es decir, la mitad más como teóricos del arte y la mitad más artistas diseñadores, ¿no? Entonces se ayudaban, incluso había historiadores del arte que decían, es que este posgrado ha sido la oportunidad para diseñar espacios, que decías, pero no era necesario que tú eres teórica, no, es que quería hacer esto. Yo creo que es una de las cosas que nos gusta mucho, que es esta variedad de perfiles realmente, porque se complementan y en realidad hay esta parte de perfil como más teórico, historia del arte, antropología, filosofía, humanidades, y la otra parte que es el diseño, las bellas artes, pero también hay mucho perfil de artista curator, ¿no? Sí. Hay como tres, ¿no? Y se mezclan, se ayudan, y creo que es de las cosas interesantes no poner fronteras entre el diseñar y el pensar, digamos, ¿no? Entender que todo es una misma cosa, tampoco poner fronteras temporales, ¿no? O sea, nos pues interesan exposiciones que hablen del pasado, siempre desde este punto de vista del hoy, ¿no? O sea, de lo contemporáneo en el sentido de que lo exponemos ahora, ¿no? Sea más moderno, sea más antiguo, da igual, ¿no? Una exposición de intervención en el presente, ni que sea para presentar las cuevas de Altamira. Es decir, pero interpretándolas desde ahora, ¿no? Hoy. Sí, exacto. Es decir, lo que hace una exposición es el conocimiento relevante en el aquí y ahora. Exacto. Sí, por lo tanto puede ser arte barroco como Pere Jaume, como, yo qué sé, como Chillida, pero es aquí y ahora.